Venezuela cae en el primer partido de las jornadas de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, 3-0 ante Colombia, una derrota dolorosa, pero para entrar en materia, para entrar en detalle de qué pasó, qué fue lo que sucedió y si debemos alarmarnos en este caso, pues vamos a hablar de eso. Estamos aquí con Tommy Argüelles, gran colega para mí de Barquisimeto, con una gran trayectoria deportiva, más de 10 años, 13 años para ser específicos en los medios de comunicación. Estuvo como jefe de prensa del Deportivo Lara, ha estado trabajando en otros medios televisivos también, pasó por Meridiano, por Venevisión, y un servidor, Pedro Silva, actualmente como presentador de deportes en Estados Unidos, en Dallas, Texas, para la cadena Univisión. También estuve antes en otros medios de comunicación como Telemundo en Orlando, Florida. Y vamos a hablar en este caso de lo que fue este partido. Tommy, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo estás? Pedro, qué placer iniciar este proyecto contigo, Enlace Vinotinto, para hablar de la selección nacional, de todos sus partidos oficiales, de también la actuación de los venezolanos en el exterior, de todo lo que sea noticia referente a Venezuela en el balompié, y eso de verdad que me genera muchísimo placer, muchísima alegría, porque esto es lo que más nos gusta, y más aún cuando se habla de Venezuela. Recuerden a todos suscribirse, darle like, comentar, activar la campanita para que así nos mantengamos en contacto frecuente, les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo capítulo de Enlace Vinotinto. Pedro, la verdad que la selección no comienza de la mejor manera. No creo que haya que encender las alarmas, desde luego que tampoco tranquilizarnos, porque ni siquiera se sumó un punto, pero sí creo que influyeron muchísimas cosas dentro de lo que fue la previa al juego que vamos a estar profundizando tú y yo. Totalmente de acuerdo. Por cierto, quiero acotar o agregar brevemente que nosotros habíamos hecho una publicación anunciando que Eduardo Zaragoza iba a estar como invitado para este primer episodio de este nuevo proyecto Enlace Vinotinto. Hay que decir que habrá que esperar si es que puede incorporarse durante la Sí. transmisión, ya que por problemas técnicos, fallas técnicas en Venezuela, Eduardo quizás no pueda incorporarse a este primer episodio. Así que bueno, vamos a ver, quizás nos cae por sorpresa, quizás no, pero para por lo menos para que la audiencia esté al tanto de por qué en ese caso, si no llega a estar, qué sucedió. Um, Sí. pero bueno, en fin, Barranquilla, 3-0, un partido, Tommy, que mira, hay que desglosarlo de varias maneras, ¿no? Lo primero para mí, los problemas en defensa. Fíjate que para hacer el primer partido de José Peseiro lo tenía muy complicado, ¿no? Porque la verdad que hubo muchos factores que no nos jugaron a favor, como en este caso la llegada de los futbolistas a Barranquilla. Muchos tuvieron problemas para hacerlo, incluso uno de los centrales que quizás pudo haber sido titular, Jordan Osorio, no estuvo. Sí. Eh, y Peseiro creo que tuvo que ingeniárselas para trabajar con lo que tenía. Optó por poner a Chancellor y a Wilker Ángel como centrales. Ambos vienen acumulando minutos en sus respectivos clubes, que me pareció quizás una decisión sabia. Lateral izquierdo, Robertico Rosales, y lateral derecho, donde para mí aquí sí llega la sorpresa, Ronald Hernández. Nada en contra de Ronald, me gusta muchísimo como futbolista, pero si ven, tengo entendido, en el Aberdeen de Escocia, creo que no ha acumulado muchos minutos. No sé si era la mejor opción teniendo a Alexander González o incluso teniendo más bien a Robertico Rosales para ponerlo por derecha y quizás por izquierda a Rolf Felcher, que terminó poniéndolo ya más tarde en el partido. Pero bueno, decisiones que al fin Peseiro toma y que hay que jugársela con lo que hay, ¿no? Sí. Pero en los tres goles, Tommy, si los analizamos gol por gol, de verdad que hubo errores o fallas bastante graves, ¿no? Yo siento que haces muy bien en empezar con lo previo, porque hay que transmitirle al futbolista seguridad. Y ya al principio, antes de que sucediera todo lo que pasó, ausencias por tema pandemia, otros por fallas de logística, entre otras cosas, ¿verdad? Hace que el grupo como tal no tenga la misma seguridad, la misma confianza, porque si teniendo todo esto, igual no la iba a tener
porque no conoce casi al entrenador, apenas tienen una semana de estar con una parte del grupo y nunca estuvo con el grupo completo antes del partido contra Colombia. Los últimos llegaron el mismo día. Entonces, esa inseguridad en temas logísticos, todo esto se vio que influye mucho. Y ahora viene el trabajo del cuerpo técnico para buscar cambiar o potenciar un poco eso. Primero el tema de la confianza, entrar en contexto en lo que se está. Estamos en eliminatorias mundialistas, no es Copa América, no son amistosos. Y lo que se transmitió ayer desde afuera, Pedro y amigos de Enlace Vinotinto, se notó que el equipo, la selección no estaba para un partido de eliminatorias, así de sencillo. Partamos por ahí. Ahora entramos al juego. Peseiro sale con un 4-2-3-1. Quienes me siguen por el Twitter, yo dije, porque habían colegas que decían que esa era la... Yo opté Sí, por eso. sí, y no fue un error. O sea, cuando digo que no fue un error, el vaticinar ese esquema está bien porque tenemos a muchos jugadores ofensivos con Claro. características espectaculares. El tema pasa por porque Peseiro no ha podido tener tiempo para entrenar a esta selección. O sea, no ha tenido un entrenamiento. Dos entrenamientos. Claro, y ninguno con el Exacto. equipo completo, Sí, ninguno. sí, sí, exactamente. Entonces, yo lo veía muy atrevido, y más aún con lo que él pide en entrevistas previas, a diferencia de Dudamel, él quiere fútbol más de asociación en el primer y segundo tercio del campo antes de llegar a zona de finalización. Y para eso hay que trabajar muchísimo. Entonces, allí creo que Peseiro no lo hizo bien, pero tampoco lo puedo sentenciar. No lo podemos matar porque él lamentablemente va a tener que probar en partidos de eliminatoria. Pedro, dime tú cuándo Venezuela va a jugar un amistoso antes de partidos de eliminatoria. Ninguno. No, no, no. ¿Cómo lo criticamos? No, de acuerdo. Ojo, no hay que, como tú dices, fustigar a Peseiro para nada, porque ya es increíble como uno lee en Twitter, uno lee en Facebook, uno lee en Instagram, Sí. después de una publicación, en este caso, marcador final, 3-0, y la gran mayoría de los comentarios negativos, comentarios de pesimismo. Y si bien es cierto que hay que criticar, hay que preocuparse un poco, tampoco hay que fustigar a un entrenador que primero viene con la mejor de las intenciones, porque aparentemente el grupo así lo ha manifestado en lo poquito que ha podido trabajar con él. Y segundo, cómo plasmar una idea de juego, como tú dices, con tan poco tiempo de preparación. Y ojo, ante un rival que hay que decir en Colombia, que demostró ser muy superior, y ojo con Colombia, porque es una selección que ya sabemos que esta generación de futbolistas es muy buena, Sí. pero que en estos momentos quizás está en su mejor momento. Hablemos de James, hablemos de Cuadrado, de Davinson Sánchez, de Jerry Mina. Pero bueno, en fin, volviendo otra vez a la alineación. Tú decías 4-2-3-1. Salió con Wilker Fariñez en el arco, Chancellor y No Will de Grande. no de buen partido, Fariñez, Por lamentablemente. Fariñez habrá que, lo tenemos que analizar también en Sí. detalle, con Chancellor y Wilker Ángeles centrales, Faltos de Robertico ritmo. Rosales y a Ronald Hernández laterales, la pareja de doble contención, que obviamente creo que va a ser la pareja del futuro, o por lo menos para estas eliminatorias más bien, en Rincón y Herrera. Y luego optó con tres mediocampistas, dos por las bandas, ya los conocemos bastante bien, en Murillo y en Machís. Savarino en rol de 10, que no sé si fue quizás su mejor partido. La verdad que es un partido bastante gris para Savarino, para Jefferson. Sí. Conociendo las cualidades que tienes, quizás decepcionó un poco. Y arriba en punta, también me parece que le quedó muy grande el partido al Sergio señor, Córdoba. Sergio Córdoba. sí, Sergio Córdoba. Para mí, de verdad, Tommy, un partido difícil, porque tú usaste una palabra que yo usé en mi análisis breve, que fue el juego asociativo, el juego de agrupar, de dar pases. Yo no recuerdo en el primer tiempo Venezuela dando más de 5 o 6 pases seguidos, porque salían de atrás bien, pero una vez que cruzaban la mitad de la cancha, o incluso en las salidas de atrás, mucho pelotazo. Me acuerdo haber visto ya sea a Chancellor o a Rincón con los pases profundos, con los pases largos.
buscando por las bandas a Machís o a Murillo, pero el juego asociativo entre Rincón, Herrera, Savarino, muy poco. Sí, es que, fíjate, esto es lo que quiere Peseiro para el futuro, el tema de la asociación, y es para eso, para el futuro, porque no hay tiempo. ¿Y qué buscó Peseiro ayer en el partido? Aparte de lo que tú comentas, que costó realizar conexiones, él buscaba por las bandas generar volumen de ataque con Murillo, con Machís, pero ¿qué ocurre? Que Colombia se replegaba rápido, el bloque lo armaba rápido, pero cuando hablo de repliegue, no es que era que Colombia se tiraba atrás luego de perder la pelota, no era así. Simplemente que cuando perdían la pelota, armaban un bloque rápido ahí mismo en el medio campo, no se retrasaban tanto. ¿Para qué? Para evitar que Murillo, Machís, Savarino tuvieran espacio al momento de recuperar la pelota, porque ellos con espacio hacen desastres, Sí, pero cuando los marcas, cuando están cerca de ellos y jugadores de buen biotipo como el colombiano, allí la adversidad iba a ser, aparte de la marca, el tema de la fuerza. Y Savarino, Morillo y Machís son pequeños, no ganan por forcejeo. Y allí Colombia ahoga a Venezuela. Ellos nunca tuvieron espacio para la velocidad, como han hecho anteriormente en la era Dudamel, y allí Colombia nos gana el partido, Pedro. No pudimos atacar nunca en esos primeros 45 minutos. Recién un disparo de Rosales, cuando ya el partido estaba 2-0. De resto, Colombia ahogó la forma en que Peseiro quería atacar, como era con Rafa Dudamel, por los costados, por la raya, pero Colombia con su buen bloque defensivo ahogó toda posibilidad. te digo algo también, Tommy, y en ese caso también hay que darle mérito a Barrios y a Lerma, que hicieron su trabajo bastante bien. A diferencia de Rincón y Herrera, que para mí, si bien es cierto que la entrega estuvo, obviamente la entrega está, yo esperaba sobre todo mucho más de Rincón. No recuerdo a Tomás en todo el partido haciendo un corte donde haya podido salir la selección tras cortar una jugada. Venezuela no cortó juego, más bien con faltas, quizás ya cerca del área, pero en medio campo donde uno trata de recuperar la pelota rápido también para distribuírsela a esos jugadores rápidos, más bien en este caso como Machís y Murillo. Venezuela no logró hacer eso. Venezuela siempre salía de atrás. Chancellor estuvo muy participativo, sobre todo en el primer tiempo, en tratar de darle salida al equipo, que no me parece lo ideal, tener a tu central distribuyendo juego. Y te da a entender de que en medio campo, Barrios y Lerma hicieron un muy buen trabajo para Colombia, y la Vinotinto no encontró una fórmula con un jugador desequilibrante. El mismo Machís y el mismo Murillo por las bandas cuando tuvieron opciones no pudieron. Así que yo creo que también aquí hay que criticar algo, y es el hecho de que uno, con esta generación de futbolistas, uno tiene una expectativa más alta, uno tiene que poner la vara más alta. No estamos hablando ya de jugadores que están en ligas menores, Sí, ¿no? sí, sí. Estamos hablando de jugadores como Machís, que está en la primera división de España, de Murillo, que está en Portugal, el mismo Sergio Córdoba. Si bien es cierto que Córdoba todavía no se le puede exigir el mismo nivel de una trayectoria de Salomón y Joseph, me parece que Sergio, ya habiendo estado en Alemania, en el Augsburgo, y sigue en Alemania, pero ahora en segunda división, pues me parece que igual se le exige más, ¿no? Se le debe Sí, exigir más. sí, es que, Pedro, yo creo, no lo puedo asegurar, que el titular ayer iba a ser Aristeguieta, pero Sí. con los problemas que hubo, con su prueba vencida del PCR cuando llega a Colombia, entonces resulta que se tiene que devolver de Bogotá a Ciudad de México para el siguiente día regresar. O sea, ya son 16 horas de vuelo, Pedro. No son Sí, 8, ahora son 16. Si él lo mete de titular, o sea, él llega con entrenamientos, con menos cantidad de entrenamientos de las poquitas que hubo. Régimen alimenticio trastocado por 16 horas en un aeropuerto, menos horas de descanso. Entonces estás más bien buscando hasta que se lesione Aristeguieta en el partido. Entonces, lo que tú dices, a Córdoba es un gran delantero con muchísimo futuro para nuestra selección,
pero va quedando demostrado que por ahora, y quizá es natural, no está para ser el único 9. Quizá para jugar con 2 9 puede ser, pero él, siendo el encargado de jugar de espaldas al arco, de pivotear, de cargar con 1 o 2 centrales en el frente de ataque, al menos contra Colombia, no quedó bien, no quedó bien parado, y creo que eso afectó a la selección. Y creo que Venezuela jugó en ese caso con el suplente porque el titular era Aristeguieta. Ahora vamos a pasar exacto a hablar de lo individual. Había que partir primero y creo que hemos hecho lo correcto, buscando ser, entre comillas, lo más objetivo posible. Hablar Sí. de la previa, luego hablar del planteamiento colectivo para luego ingresar a lo individual. Si partíamos por las individualidades íbamos a ser injustos. Al final eso fue la consecuencia, ¿verdad? Entonces, iniciemos, Pedro, con Fariñez. Sí. Algunos en Twitter me decían, es que Peseiro se equivoca en ponerlo titular porque él no está viendo minutos con el Lens. Mira, respetable apreciación porque a Joel Graterol le está yendo muy bien en Colombia, viendo minutos, incluso hasta tapando penales, de verdad que la está pasando muy bien. Sí. Pero yo siento que si se le da por jerarquía, más no por presente, porque el presente es de Graterol, pero si se le da por jerarquía la posición de titular a Fariñez, me parece que está bien, porque Fariñez ya tiene un cierto tiempo figurando como titular y no veo descabellado que él haya sido el titular y que contra Paraguay Claro. él vuelva a ser el titular. Pero por supuesto, ojo, Wilker Fariñez es nuestro arquero, así de sencillo. Por un partido tampoco lo podemos Tal cual, juzgar. tal cual. No tuvo un buen partido, no lo tuvo. Incluso podemos entrar en detalle en cuanto a 2 goles Sí, específicos, si tuvo culpa o no. Pero más allá de que no sea titular ahorita en el Lens, en Francia, que es su actual club, venía obviamente jugando en Millonarios, en Europa todavía no ha podido debutar, pero Wilker nuestro último partido oficial, si no me equivoco, que fue ante Japón en el 2019 y las eliminatorias previas, Wilker fue nuestro arquero. Así que yo comparto contigo, no se lo debe en este caso tachar a Wilker por una actuación que sí dejó dudas, que sí no se vio bien, sí, sí. pero es un partido, así que me parece que también volvemos a lo mismo, no hay que desesperarse, mucha gente se desespera porque también el marcador es un poco abultado, un 3-0, y porque Colombia bajó el pie del acelerador en el segundo tiempo, Sí. porque algo que también preocupa es que Venezuela en el segundo tiempo no tuvo sentido de urgencia. Sería lo de criticarle a Peseiro, me parece a mí que se le puede quizás criticar, fue la falta de urgencia en el segundo tiempo para por lo menos hacer un gol. Porque, ojo, los goles cuentan también en la tabla al final de cuentas, cuando ya estemos en el tramo final, en la diferencia de goles. Así que eso es algo que quizás no vi en la selección, sobre todo en el segundo tiempo, un sentido de urgencia de por lo menos hacer un gol de descuento. Sí. Decía Fariñez, pero sí, ya después de Fariñez vamos entonces a los centrales, ¿no? No, no, y cierras con un punto brutal y que como me dijo una vez un profesor que tuve en el Deportivo Lara, Luis Jiménez, gran amigo, y con el que tengo siempre contacto, él una vez me decía que el fútbol es un juego mental, ¿no? Y hay que estar fuertes en ese sentido. Y Venezuela, con lo que tú dices de que no tuvo sentido de urgencia, por lo menos para descontar, más aunque los goles a favor y en contra cuentan en la parte final de las eliminatorias, eh, el equipo no estaba como que en el contexto de la eliminatoria. O sea, más bien en medio de la superioridad de Colombia, parecía que se buscaba ya más bien no recibir más goles, no recibir Sí, una goleada de escándalo. O sea, Colombia siempre estuvo por encima de nosotros en diversos aspectos. Y en el mental, a mi juicio, también lo estuvo en el partido. ¿En qué falló Fariñez, Pedro? Antes de entrar sí, a los defensores. En el primer gol, la cierto. pelota transita por el área chica. Allí el portero tiene que interceptar la pelota porque esa es su área. Y segundo, porque algunos
pueden decir en estos momentos, sí, Tommy, pero es que si él se separa mucho del primer palo y resulta que el centro va es hacia el arco, entonces la pelota entra y también es culpa de Fariñez. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando va el jugador de Colombia por la raya, ya él llega hacia la línea de fondo. No es que queda abierto, porque si quedara abierto, ahí sí Fariñez tiene que estar muy ajustado hacia el poste porque tiene mucho perfil de arco el jugador que esté por la raya, ¿cierto? Pero Sí, este cierto. jugador ya llegó a la línea de fondo, o sea, era prácticamente un 90% de imposibilidad de que le pegara al arco porque no iba a tener perfil. Y Sí, estoy de acuerdo. por ello hizo lo correcto, un centro rastrero con potencia y Fariñez estaba mal ubicado, estaba más pendiente de su arco, ¿verdad? Más que de salir. Y por ello, Wilker Ángel no pudo llegar, no pudo cerrar, porque es que el centro fue muy cerca hacia el arco, no hacia el área grande. Sí, y ojo, fue un muy buen centro también de Juan Guillermo Sí, Cuadrado. no, cómo no, Fue, cómo no. fue- fue perfecto el centro, pero estoy de acuerdo contigo, estaba muy cerca del área de chica del arquero, en este caso de Fariñez, donde Fariñez sí da la sensación de que desde un principio no estaba lo suficientemente adelantado para tratar de achicar, en ese caso si era necesario, que era necesario, porque ya después de ver la repetición, sí estoy de acuerdo contigo, me parece que ese centro era del arquero. Y bueno, imagínate, Duván termina definiendo casi en la raya del arco, bastante cerca de la raya, que te da a Sí, entender lo cerca que estaba el balón de Wilker, que prefirió obviamente en este caso no salir y tratar de achicar cuando iba a ser muy tarde. sí, Luego tal en el cual. tercer gol, ese fue el primero, el segundo fue un gol muy bien, una excelente jugada de Johan Mujica. Ronald Hernández queda Se vio mal ahí plasmado. Ronald Hernández. Sí, en la cancha, nada que hacer ahí para Fariñez. En el tercer gol, sí me parece que también Wilker vuelve a fallar un poco. En este caso, un remate que si bien tenía mucha potencia de Luis Muriel, iba a las manos de Wilker. Eh, Iba a su sí, humanidad. y Wilker se entrega un poco al no tratar de rechazar bien, sino más bien al tratar de contener, y al tratar de contener de alguna manera, pues como que el balón le rebota y termina entrando en la parte superior del arco. Tal cual. Un preparador de arqueros podría darnos detalles de cómo la postura de Wilker en ese disparo no fue la correcta, porque el rebote va hacia atrás, él estaba prácticamente como que sentado, por así decirlo, antes de recibir el disparo, pero allí en la parte técnica ya allí necesitaríamos un preparador de arquero para que nos diga con exactitud por qué Fariñez estuvo mal parado y por qué el rebote de la pelota va hacia atrás, pero también es en el primer palo el disparo y allí Fariñez tiene total responsabilidad. Sí, de ahí pasamos luego a Chancellor y a Wilker Ángel. John Chancellor, un jugador que también, yo tuiteé, por ejemplo, de los cuatro defensas, me parece que Wilker, a mi juicio, a mi gusto, fue el que quizás estuvo a la altura. Chancellor también en los tres goles, sobre todo en la jugada de Muriel, en el que viene siendo el último, el tercero, Sí. mano a mano, ojo, no es responsabilidad directa de Chancellor, porque la responsabilidad directa en esa jugada del tercer gol me parece que es de Ronald Hernández, que se queda pidiendo una mano que no existió. Y Y varios se bueno, quedan pidiendo mano, varios varios, jugadores. pero la jugada partió por su banda, Sí, sí. que Camilo Vargas sale con Muriel y bueno, lo pone mano a mano ante Chancellor, que básicamente no pudo hacer mucho. Chancellor, lo que me preocupa, Tommy, es que se vio un poco lento en las jugadas de ataque rápido de velocidad de Colombia. Y también creo que Peseiro trató de adelantar un poco las líneas para presionar desde arriba, sobre todo en los minutos iniciales. Y no sé si es el juego ideal de John Chancellor, porque me parece que Chancellor, obviamente su altura lo ayuda para el juego aéreo y también quizás para el juego ya mano a mano, pero cerrado, no saliendo de una diagonal o tratando de defender a encarar a un jugador. Entonces, en este caso, Jordan Osorio me parece que hizo falta, ¿no? No sé cómo lo viste tú. Sí, es que
mm, probablemente Chancellor no iba a ser titular tampoco en este compromiso. Ocurre lo de Jordan Osorio. Y se lesiona a Mikel Villanueva, por Se cierto, lesiona, también. se lesiona Mikel Villanueva en la noche previa al partido. O sea, son muchos problemas extra fútbol que tuvo el profesor José Peseiro, en este caso lesión y tema de no conseguirle un boleto directo a Jordan Osorio. Chancellor no es muy técnico con la pelota, él nunca lo ha sido y para salir en corto, que sea él uno de los responsables para trasladar la pelota, para luego conectar, le cuesta. A él le cuesta muchísimo. Ayer se vio demostrado y aparte lo que tú decías, está falto de ritmo Chancellor. Se le notó ayer lo que mencionas en el gol, él no es el principal responsable, los responsables son Ronald Hernández y varios jugadores que se quedan pidiendo una mano y se desentienden del juego. O sea, esto es lo único en lo que yo puedo decir que es inaudito, que no le acepto a la selección de ayer, que todos se queden viendo al árbitro y pidiendo una mano como que si el rival se iba a quedar esperando para ver si el árbitro les iba a prestar atención a los de Venezuela y continuar o no la jugada. A E este incluso, nivel no existe eso, de verdad no, que no, incluso Tommy, en esa jugada se puede apreciar, desde, por lo menos el ángulo que yo estaba viendo el partido, cómo José Peseiro está haciéndole hacia los jugadores, vuelvan, regresen, sí. regresen, porque obviamente se ve la frustración en esa jugada, porque ojo, también el partido estaba ahí 2-0 a punto de acabarse el primer tiempo. Sí, Íbamos te a cerrar el liquida. primer tiempo 2-0. Ese Es tercer gol muy te diferente. liquida. Sí, 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 sí. Ese tercer gol liquidó a la selección porque fue en tiempo de descuento del primer tiempo. O sea, algo Sí, increíble. sí. Entonces allí Peseiro pudo notar que con Chancellor para el juego que él quería ayer en la salida con él o con Wilker Ángel y de trasladar la pelota, Chancellor en ese sentido no es el más idóneo y contra Paraguay probablemente haga ciertos ajustes Sí, o de estrategia o de buscar poner a Felcher de central junto con Wilker Ángel y allí jugar con los laterales. Pedro, ahora eh, hablemos de los laterales. sí, Roberto Rosales, a mi juicio, fue el principal responsable del primer gol de Venezuela porque atacaba la Vinotinto con Savarino por izquierda, busca conectarse con Machís. Savarino le pasa la pelota de taco y allí ese taco es a un futbolista de Colombia, va al rival. Y en ese momento, Roberto Rosales no estaba vigilando al posible receptor de Colombia y él se queda atrás, él queda muy largo en la jugada. Entonces, al quedar largo, Jair Rosales se tenía que quedar para comenzar el repliegue de la selección. Pero en vez de realizar eso, Rosales va a marcar a ese receptor, pero ya él está muy lejos y cuando va, llega tarde. Entonces, Tomás Rincón lo obliga, Rosales obliga a Tomás Rincón a hacerle el relevo, pero ya es tarde. Rincón busca retardar la jugada, pero ya Colombia aplica el juego directo por esa raya derecha con Cuadrado y compañía y no pudo ni siquiera hacerle la falta a Tomás Rincón. Y allí se daña todo. Allí se daña todo porque, y Rincón lo dijo en la rueda de prensa post partido, no hicimos las transiciones bien y en el primer gol la transición fue muy mal hecha. sí, Roberto Rosales para mí no es lateral izquierdo, así de sencillo. No, no lo es, no lo es. Y yo sé que el experimento funcionó creo que una vez ante Argentina, pero más allá de eso, Roberto Rosales tiene una trayectoria inmensa en la selección, a nivel de clubes ni se diga, No, pero nada su que posición discutir. natural es lateral derecho. Él juega por sector derecho, él no es lateral izquierdo y se vio mal, no solamente en ese gol, en varias jugadas, donde Colombia pudo haber incluso ampliado el margen y por falla de puntería o por Fariñez, pues obviamente no fue más. Pero Rosales, para mí, debe ser un titular indiscutible, pero por sector derecho. Sí, sí. Porque si al caso vamos, sí, ya sea Luis Mago o Alexander González por izquierda o el mismo Rolf Felcher,
pero Roberto, yo creo que, espero que quede claro que después de este partido no debe seguir más por esa banda. Se ve que no está cómodo y se ve que no es su posición natural. Claro, Um, claro. Y y sí, antes de continuar, Pedro, le reiteramos a la audiencia que aquí no estamos matando a nadie, simplemente no, estamos es analizando el juego, analizando el partido y Pedro lo decía, no es que estamos diciendo que Roberto Rosales no sea bueno, es nuestro lateral, pero es el lateral derecho, es su posición natural, sabemos de la jerarquía que tiene este futbolista, pero estamos hablando simplemente del partido de Venezuela-Colombia y ya sí, está. no, sencillo. Y otra cosa, brevemente, Tommy, si hay algo, creo yo, que le hace falta a esta selección, es un lateral izquierdo perfil zurdo, como hemos tenido en otras épocas de la selección, con el zurdo Rojas, con el Elvis mismo Cícero, Martínez, Elvis sí, Martínez, Gabriel Eli Sichero, sí, Martínez, tal cual, tal cual. pero sí, la verdad que creo que es un punto a tratar en esta selección, el flanco izquierdo. Luego por derecha, Ronald Hernández también lamentablemente no tuvo un buen partido y no sé si atribuirlo a la falta de minutos porque volvemos a lo mismo. Hay que poner a los futbolistas, si hay algo que quedó reflejado en este partido es que los futbolistas que no tienen continuidad en sus clubes o que no están teniendo la continuidad en estos momentos en sus clubes, se vieron falto de ritmo, se vieron falto Sí, sí. de juego, de acción. Caso Fariñez, caso Ronald Hernández, el mismo Chancellor que si bien es cierto venía jugando en la Serie A con el Brescia, ya descendió, está en la B y no sé si quizás eso afecta un poco, pero el hecho es que sí, Hernández en su caso específicamente no se vivió en este partido al momento de encarar a los atacantes de Colombia. Sí, yo creo que el único jugador que podría ser titular sin ver minutos todavía y por ahora en su club es Wilker Fariñez. Sí, El resto, los 10 titulares deberían de ser jugadores que vean minutos con sus equipos, porque es que se ve reflejado. Se ve reflejado, pasó, por ejemplo, Ronald Hernández se vio muy mal en el segundo gol, hasta se tira con los brazos para ver si lo agarra, o sea, a destiempo, en el cambio de ritmo, en la intensidad, el rival le ganaba y eso es por lo que tú estás comentando, que al no ver tantos minutos, entonces esto le afecta. Con el resto, con el resto de los que sí están viendo minutos, allí no hay excusas por un tema de falta de ritmo con el rival, porque los aficionados van a decir aquí, pero ya va, a Colombia también le afectó la pandemia. Colombia con Queiroz no jugó varios amistosos antes de empezar la eliminatoria. Entonces, ¿qué ocurre allí? Allí ocurre unas cosas que entran en favor de Colombia. Su idiosincrasia, principalmente el tema de buscar ganar a como diera lugar ese partido de local, entró mentalmente muchísimo más apto que Venezuela y allí juega mucho lo que ya hablamos anteriormente. Peseiro recién llegando, no tuvieron entrenamientos, muy pocos, y allí todas esas cosas jugaron en contra de nuestra selección. y ojo, Tommy, Venezuela tiene para competir y tiene obviamente plantilla para hacer una muy buena eliminatoria y para llegar a este mundial. Pero hay que decirlo también, Colombia, disculpen, casi todas las líneas tiene mejores jugadores que Venezuela actualmente. Y cuando digo mejores jugadores es que es una realidad que los jugadores colombianos en estos momentos, en el caso de Davinson Sánchez, de Jerry Mina, una pareja de centrales que está en Inglaterra en primer nivel, Santiago Arias, que, bueno, eso imagínate, creo que no lo hemos mencionado, por una lesión gravísima, Sí. el único horror, el único detalle del partido, pero que también venía obviamente de un muy buen nivel. Mojica, Barrios, son todos futbolistas que de verdad son titulares indiscutibles, me parece, en sus clubes y que también se refleja en este caso a nivel de selección. Sí, sí, sí. No es lo mismo jugar en la élite de Europa, James jugando en el Everton de la Premier League, el resto de jugadores Cuadrado en la Serie A de Italia, con la Juventus. Juventus.
Luis Muriel en el varios con Atalanta, Atalanta, brillando tanto en la Liga como en la Champions League pasada. Mojica Entonces, también. sí, todo esto sin duda alguna que el Zapata, todo esto sin duda alguna que va a jugar o en favor o en contra. Y en este caso es en contra de Venezuela. En el caso de la primera línea, eh, Tomás Rincón tiene responsabilidad en el segundo gol. Él se queda en el área grande, se queda en el medio sin marcar a nadie. O sea, Sí, cuando ya va a llegar el centro, él, no, él se queda en un lugar donde ni siquiera está bloqueando la línea de pase, la línea de ese centro que va a realizar uno por allí. Segundo, ni siquiera funge de punto de equilibrio en el momento defensivo, porque habían dos jugadores que estaban, había un 2 contra 1 en el sector donde estaba Roberto Rosales. Y tercero, que ahí ya es marca hombre a hombre, Pedro. En ese sector del campo no existe marca en zona. Marca en zona existe en tal caso si es un córner, por ahí, por ese tramo. Pero ya en jugada con balón en movimiento, la marca es hombre a hombre. Y Tomás Rincón no estaba marcando a nadie. Rosales ve que le hacen allí el 2 contra 1 y él abandona su marca. ¿Por qué lo abandona? Porque él dice, es más probable que el centro vaya hacia el corazón del área donde está eh, Muriel, ¿cierto? Quien anota el gol, sí. bueno, En el el segundo, segundo. correcto. Sí, Entonces, él va a marcarlo al que estaba en el centro, ¿cierto? Y sí. al ir para allá, resulta que el centro va, finalmente es a la marca previa que él tenía, que era Muriel, por buscar tapar al que no estaba marcando Tomás Rincón. Entonces, allí la responsabilidad recae en el capitán y esto, pues, hizo que estuviésemos 2-0 en el marcador. Tommy, es una de estas jugadas donde yo creo que cualquier persona que haya jugado fútbol, sabes cuando tú estás acompañando una jugada, pero sin percatarte en lo que está alrededor tuyo, simplemente estás siguiendo al jugador o el balón. Yo creo que fue un momento de desconcentración raro de nuestro capitán, porque obviamente no suele pasar o no lo solemos ver de esa manera, donde Tomás simplemente, él acompañó la jugada, él acompañó viéndola, nunca se percató que atrás Robertico Rosales sí se dio cuenta que tenía dos futbolistas y él dijo, bueno, o me toca marcar al primer pase o dejar libre a la marca de atrás, pero tengo que ir a uno, no puedo cubrir a los dos. Y bueno, en ese caso Tomás sí, no cumplió ninguna función en ese gol y lamentablemente nos afectó de una manera que terminó en gol, ¿no? Um, Sí, y luego tienes a Rincón, que más Yángel. allá de eso creo que sí, no tuvo un partido donde estuvo tan participativo como te digo, en el corte de jugadas, en tratar de darle un poquito de destrucción, ¿no? al juego de Colombia. Eh, sí, no fue un partido brillante de nuestro capitán. Y Ángel Herrera me parece que sí tuvo un poquito más de entrega y un poquito más participativo en el momento de dar pases y en de destruir también jugadas. Sí, es que Herrera nos tiene acostumbrados a lo que llaman los ingleses el box to box, el ir de su área al área rival, tiene esa ida y vuelta espectacular, pero ¿por qué ayer no tuvo esa posibilidad de mostrar sus dotes? Porque Venezuela, en las pocas veces que llegaba con pocos elementos. No era un equipo que llegaban rápido todos a atacar. Incluso, si ven la repetición del primer gol que encaja Venezuela, cuando están Savarino y Machís buscando conectarse en la línea de fondo, hay un solo jugador en todo el frente de ataque, no solo el área grande esperando el centro, no, todo el frente de ataque, y es Sergio Córdoba contra 4 defensores. 1 contra 4. Entonces ahí ves que cuando se atacaba, las líneas estaban muy separadas y que cuando buscaban estar cerca, llegaban ya muy tarde.
Entonces, esto en el fútbol ofensivo, a Yángel Herrera le afecta, porque él es un jugador que va y viene, pero ayer no fue su caso, no pudo tener su mejor partido, de hecho tuvo una amarilla muy rápido en el partido, que eso lo hizo peligroso, una amarilla al minuto 5, menos mal que pudo aguantar y no fue expulsado en el encuentro, pero también se espera, desde luego, muchísimo más en la actuación individual de Yángel. Sí, luego por las bandas tuvimos a Murillo y a Machís, que me parece que en ambos casos también esperábamos más desequilibrio, más trataron, lo intentaron, trataron de encarar, pero la labor de Mojica, de Arias en los primeros minutos y luego de Estefan Medina, creo que neutralizó a nuestros extremos, en este caso Murillo y Machís, que justamente es lo que más necesita Venezuela para tratar de desequilibrar por esas bandas, por esos extremos con estos dos futbolistas, pero que no encontraron opción. Incluso no tuvieron un enganche para un disparo a puerta que lo tuvo quizás Roberto Rosales, como tú apuntaste al comienzo, pero de esas jugadas cuando tú vienes por la banda y enganchas para disparar, no recuerdo a Machís o a Murillo haciendo eso en todo el partido. O sea, no pudieron. Sí, sí, no estuvieron bien en la actuación individual, hay que decirlo, y Machís viene de romperla en el Granada, tanto en Liga como en la UEFA, en la Europa League. Sí. Y pienso que principalmente pasa por ahí y pasa por el planteamiento de Colombia. O sea, Queiroz dijo, si a estas bestias le damos el espacio para el contragolpe, nos van a destrozar. Entonces, vamos a hacer, la perdemos, no replegamos. Tampoco necesariamente hagamos 100% presión alta, pero que cuando nos repleguemos, repleguemos ahí mismo, en la mitad. No le demos el espacio para que giren con facilidad. Y aparte de girar con facilidad con la pelota, que tengan el espacio. No que si van a girar, que les cueste girar, que nos ganen allí. Y no pudieron, Pedro. No No pudieron. pudieron. Incluso como en 2 ocasiones vi que cuando iban a recibir la pelota la paraban mal y se les iba por la raya el saque de banda. Y eso me parecía de verdad que raro. Pero de resto, Hubo, Tommy, también algunos trazos largos, como te digo, en ese caso de Chancellor o el mismo Wilker Ángel buscando a Murillo o buscando a Machís o Rincón en alguna oportunidad sí, en para que algo, recibieran, es verdad. recibían y al momento de encarar como que no podían y volvían a tocar atrás. Eso Era es, algo, ese punto es interesante porque en algunas ocasiones esa salida en largo, esos cambios de orientación le dieron salida a Venezuela para sí, desahogar. Pero pasa que cuando ya la recibían, tenían ahí al es lo que jugador tú dices, sí, la marca. referenciado cerca para que con el tema del biotipo de la fuerza allí le ahogaran la velocidad. La marca escalonada también estuvo bien cerca. O sea, Colombia fue un equipo muy junto, muy Sí, juntito, muy pegado. Entonces, si uno de los dos, si, o Machís o Murillo, driblaba a uno de los contrarios, ya estaba cerca el otro para hacerle el relevo y allí se le hizo muy cuesta arriba. Era fuerza del jugador de Colombia contra la velocidad. Y lamentablemente, por lo bien que estaban posicionados en el campo, la fuerza se opuso a la velocidad de los nuestros. paréntesis aparte, qué gran partido de James Rodríguez. Y lo digo por lo siguiente, uno ve a James en la selección y uno ve un futbolista completamente diferente al que ve en los clubes. Yo no digo que no sea un jugador de primer nivel a nivel de clubes, porque en Everton lo está demostrando, pero cuando digo que qué gran jugador es o qué diferente es en la selección, James tiene libertad plena en la selección Colombia y se nota. El fútbol con James pasa desde el territorio propio o en territorio rival o en las bandas, pero las jugadas de Colombia en su gran mayoría partían en algún momento por James Rodríguez. Sí, es que Queiroz lo trabaja muy bien de ir de la raya hacia el centro. Entonces, cuando James hace ese movimiento de la raya y de entrar teniendo o no la pelota, allí es mortal. Queiroz ha tenido de verdad que muy buenos momentos con
con James y el momento que está pasando en el Everton es de los mejores, porque James estaba en deuda Sí, anteriormente a nivel de clubes, con el Real Madrid 2 veces era más excusa que otra cosa. En el Bayern Múnich tuvo una pasantía normal y esta era una de sus últimas oportunidades para demostrar a nivel de clubes y la está destrozando y cosa claro, que me contenta. Obviamente no me contenta cuando sucede contra Venezuela. sí, Y luego, bueno, ya hablamos de Murillo y de sí, Machís. murió ahora Machís, Sabarino. Sí, mira, Jefferson Savarino lamentablemente no se le pudo dar el juego por el centro, no tuvo conexión con Yángel, con Tomás, y ahí vamos a caer en lo mismo, que cuando recibía, la verdad que el biotipo y cómo se planteó el partido, referenciado de cerca, y Savarino no es un jugador que si no tiene ese espacio, eh, pueda buscar hacer daño, o al menos el planteamiento de Colombia demostró que marcándolo muy de cerca, todos juntos allí se iba a ahogar, cosa que sucedió y Savarino lamentablemente, al menos en el juego de ayer, no está para hacer 10 por Estoy de ahora. acuerdo. Y yo creo que Venezuela ni siquiera está para jugar con enganche. Venezuela está para jugar con dos por los costados, bien sea en un 4-3-3 o en un 4-4-2 clásico, no 4-4-2 en rombo. Por ahora en la etapa en la que está José Peseiro. Finalizamos con Sergio Córdoba, lo habíamos mencionado un poco al principio, no está para ser el único 9. Si lo van a poner a Córdoba, tiene que ser con un acompañante en el frente de ataque. Él solo no es Salomón Rondón, está todavía lejos de ello. Su juego de espaldas al arco, al menos contra Colombia, no fue fructífero. Eh, no pudo pivotear tampoco con efectividad en las pocas oportunidades que tuvo. En el 1 contra 1 que tuvo contra Mina o contra Sánchez en diversas ocasiones, tampoco pudo resolver, no pudo librarse bien en ese 1 contra 1 y fácilmente al haber tan pocos jugadores de ataque de Venezuela acompañando allí en el último tercio del campo, fácilmente le hacían el 2 contra 1 cuando Córdoba tenía la pelota. No pudo y creo que no está por ahora acorde a su jerarquía, su nivel, todavía le falta para poder estar como único 9 en la selección. Y también decir, Tommy, que Sergio juega de extremo o de delantero. En este caso lo usaron como 9, que no sé si, como tú dices, está todavía para esa posición en rol de Salomón, por ponerlo así, porque sí, la verdad que no se lo vio lo suficientemente apto con las características de aguantar juego, de distribuir, de esperar para que así acompañe también los mediocampistas. Lo intentó, lo trató, pero no estuvo a la altura. Y también decir rapidito, antes de brincarme a otro aspecto, en el caso de Savarino, muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no jugó Soteldo? ¿Qué pasó con Jefferson? Buen Bueno, punto. Soteldo, que creo que no lo hemos mencionado, llegó, si no me equivoco, la mañana del Del partido a partido. Barranquilla. Imagínate. Así es O sea, imposible, imposible. imposible. O sea, ¿cómo vas a poner un jugador, volvemos a aunque también me extrañó que aún así no le haya llegado quizás 20 minutos, 15 minutos, pero bueno, me imagino que lo resguardó para Paraguay. No, y te digo, Pedro, he leído y en este espacio no Sí, vamos a caer en rumores, en que esa sea la esencia de Enlace Vinotinto, porque ni tú ni yo somos así y aparte que no, a los hechos. no es positivo, pero es raro, es raro que un futbolista haya llegado el mismo día. ¿Por qué? Y en este caso, ¿por qué Savarino y por qué Rómulo Otero, que juegan en Brasil, si llegaron con antelación? Allí hay algunos puntos que he leído por Twitter en los que hay ciertas fallas o faltas del jugador. No lo tenemos, por así decirlo, confirmado, oficializado, y este es un punto en el que hay que esperar en las próximas horas a ver si sale algo. No para chismear, sino por saber si hubo cierta responsabilidad del futbolista
en no estar antes en la convocatoria de la selección. Porque si esto llegase a ser así, el alón de oreja de ni siquiera colocarlo en la convocatoria, cosa que yo lo veo lógico, así no sea por falta del jugador, porque es que está llegando el mismo día, no están las piernas para jugar. Pero si hubo alguna falta, el alón de oreja vaya que es necesario, porque se están jugando eliminatorias al Mundial y todo partido es clave. Es cierto que en las eliminatorias hay que ganar todos los partidos de local y los de visitantes, buscar rajuñar algunos puntos porque esos son los que al final te van a dar la clasificación al Mundial. Y ayer a nuestro 10 no lo tuvimos. Sí, no, y ojo, Tommy, vamos a llegar a Paraguay necesitados. O sea, tú lo has dicho claro. Y una estadística que me parecía interesante es que Venezuela en las aperturas de las eliminatorias en su historia solamente tiene una victoria. Venezuela no tiende, históricamente hablando, Venezuela no tiende a arrancar bien las eliminatorias. Es algo curioso Sí, porque quizás se entiende más en el contexto histórico, pero en el contexto de las últimas eliminatorias sí sorprende un poco que la Vinotinto, su única victoria, y me acuerdo haber visto ese partido, fue ante Ecuador en el Atahualpa con un gol de José Manuel Rey de tiro libre y más allá de eso le cuesta, ¿no? Pero vamos a llegar en este caso a recibir a Paraguay con la urgencia, creo yo, de sacar el triunfo porque un 1 de 6 no es un no, 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 comienzo no, no, no. esperanzador, ¿no? Así que Hay que hay que ganar ganar. en el partido en Mérida contra Paraguay y complementando lo que decías de las primeras fechas de Venezuela y Conmebol también lo tenía castigado porque en una seguidilla de eliminatorias, como alrededor de 5 o 6, Venezuela siempre se estrenaba contra Ecuador en Quito, en esa altura ¿Cierto? impresionante de alrededor de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar y allí siempre Venezuela perdía, a excepción de lo que tú bien comentabas de esa victoria. Contra Paraguay, para ir cerrando, Pedro, Peseiro dijo ayer en horas de la noche que se dio cuenta, obviamente con el resultado, que salir en un 4-2-3-1 no fue una buena idea. Lo reconoció. Me gusta eso de Peseiro, que es un tipo que no busca excusas y es claro en lo que dice. Reconoció su error de salir en 4-2-3-1. No sé si yo llamo el error, esa palabra la estoy mencionando yo, pero él tenía que probar con alguna. Es su primer partido. Algo tenía que hacer con Ojo, cualquier Tommy, esquema. y rápido, para mí en cancha se vio más como un 4-5-1 que un 4-2-3-1, porque la verdad se vio muy solo en punta Sergio Córdoba, y ojo, lo digo nada más por eso, lo digo por el hecho de que nos vimos tan faltos de fútbol de ataque o de fútbol ofensivo, que no hubo gesta, no hubo creación, no hubo esa chispa, se vio un equipo Sí. más parado de atrás que de adelante, pero perdón. Y no, fíjate, Pedro, que para el partido contra Paraguay, ¿cuál va a ser el camino? ¿Será que Peseiro va a jugar 4-3-3? Es posible, es posible. El tema con el 4-3-3 es que yo siento que en el 4-3-3 los recorridos son largos para ir y para regresar. Y yo no veo a Venezuela, tengo como único ejemplo el partido de ayer, con ese fuelle rápido de ida y vuelta. No los vi, no los vi. Al menos ayer no los vi. Entonces, una cosa es lo que a mí me agrada y otra cosa es lo que vaya a hacer Peseiro. Pero a mí me gustaría el 4-4-2 clásico. De acuerdo. Volante de segunda línea por derecha, volante de segunda línea por izquierda, 2-5 con Yángel subiendo y bajando, laterales por supuesto proyectándose, un equipo compacto, un equipo más junto. Pero puede ser que Peseiro diga, voy a hacer con un 4-3-3, coloco a Tomás Rincón en el eje, Yángel de 8, coloco a otro 8 más, Arquímedes Figuera, la verdad que nos hace muchísima falta Junior Moreno. Eh, y allí con ellos dos busco conectar con los dos extremos, ¿verdad? Así que es una posibilidad, es una posibilidad. Me gustaría más el 4-4-2, pero si sale con el 4-3-3,
hay que verlo. Y Peseiro, con toda la bronca, con toda la rabia del mundo, tengo que decir que no le queda de otra que experimentar en esta primera etapa en partidos cruciales de eliminatorias. Totalmente de acuerdo, Tommy. Y para mí también yo apostaría por el 4-4-2. Los cambios en defensa van a ser muy interesantes porque la verdad no quiero ser Peseiro en estos momentos, porque imagínate lo difícil que es. Tal Bueno, cual, saco a tal cual. Chancellor, pongo como tú decías, a Felcher quizás de central, Mique Villanueva está lesionado, no tengo a Jordan Osorio, Roberto Rosales lo dejo en la izquierda, lo pongo por derecha, Alexander González lo pongo no, en fin, o sea, es un rompecabezas lo que tiene que armar ahorita José Peseiro en menos de 48 horas, en menos de 72 horas. Así Sí, sí. que es algo muy difícil. Lo que sí creo tener yo claro es apostaría más por el 4-4-2 porque como tú dices, creo que le da más solidez al grupo de tener dos volantes defensivos en Yángel y en Tomás. Tomás. Y apostar, ¿por qué no? Yo apostaría nuevamente por Machís y Murillo, eh, salvo que quiera quizás hacer algún cambio en medio campo. Y arriba, para darle descanso quizás a Córdoba, que tuvo un partido de mucho desgaste, porque si bien es cierto que no estuvo bien, tuvo un partido donde tuvo que correr mucho Sí, y obviamente estar muy, muy físico con los centrales de Colombia. Aristigueta con Andrés Ponce, que Andrés Ponce dio un poquito de minutos en el segundo tiempo. ¿Por qué no darle esa confianza de darle más minutos y ver si Andrés quizás también se pueda destapar y establecerse como goleador de esta selección? sí, sí, Así sí. que me parece algo que podría apostar Peseiro en Sí, este ahí caso. lo importante es que si Peseiro juega con ese 4-4-2 Y juega con clásico, Aristeguieta y uno más. Está sí. Ponce, está Eric Ramírez, el mismo Sergio Córdoba, pero bueno, esperemos el análisis de Peseiro. Él junto con todo su cuerpo técnico estarán viendo videos del partido, ver en qué cosas ajustar y ver en qué módulo táctico finalmente utilizar. Antes de que ya despidas, Pedro, Venezuela tiene que generarle confianza a sus futbolistas. La federación hacer su trabajo en temas de logística para que el entrenador lo tenga todo y que ya él sea el encargado de la parte deportiva de resolver, de que no haya ningún tipo de excusa. Empezamos por allí. Segundo, el entrenador, el seleccionador José Peseiro tiene que brindarle confianza, ganársela a los jugadores. Si hay unas cosas en las que los futbolistas no se sintieron cómodos en esta primera prueba, ojalá y Peseiro, que pareciera que sí, se haya ganado por así decirlo, esa apertura de que uno de los capitanes o uno de los líderes, Tomás Rosales, decirle, profesor, modifiquemos aquí. Esta parte aquí no nos sentimos cómodos futbolísticamente. En el planteamiento, si Peseiro se gana eso, es un buen punto. Es un buen punto. Y Peseiro está en esa etapa de transmitirle confianza al jugador. Epa, muchachos, ¿ustedes qué vieron? ¿Ustedes qué creen que dentro de las características que tiene este grupo no cala hacer tal cosa? Eso se lo gana es el entrenador. Qué buen punto, Tommy, porque de verdad que es algo, como tú dices, tú quieres dar la sensación al menos de transmitir confianza al grupo y confianza a todos, al entorno, porque estamos empezando, fue un primer partido, fue un traspié, pero la oportunidad está a la vuelta de la esquina. Paraguay ya está aquí el próximo martes en el Olímpico Metropolitano de Mérida. Venezuela tiene condiciones, tiene futbolistas. La afición y la gente lo tiene que saber porque para los que se desaniman, para los pesimistas, para los que quizás dicen no, que ya Venezuela, la cenicienta, lo mismo, esa palabra hace rato se acabó. No, no, Este claro. grupo, sí, este grupo es un grupo muy bueno, es un grupo con mucho potencial y hay que saber explotarlo. Y ojo también, recordar nuevamente, no estuvo Salomón, no estuvo Joseph, No, Aristilleta, que si bien estuvo en el grupo, no estuvo en el partido,
obviamente llegó tarde, se le va a poner seguramente ante Paraguay, que quiero pensar yo. Soteldo, Eh, Soteldo, un jugador que quizás es nuestro jugador diferente, puros que cracks. sí, no, no, o sea, los actos de indisciplina que hay que decirlo son hechos de Jefferson Soteldo en sus clubes, que ya han sido, parece, recurrentes. Recientemente también leí, Tommy, que fue multado en Brasil, aparentemente por un acto de indisciplina, por llegar tarde a un entrenamiento, por no reportarse, me parece, o reportarse tarde más bien, que son actos que lamentablemente son reprochables, hay que decirlo, no debe pasar, no debe suceder, pero más allá de eso, Jefferson Soteldo es nuestro futbolista distinto, diferente. Ante Japón, recuerdo su último partido ante Japón, donde él mandó jugadas increíbles, le mandó un muy buen centro a Salomón para uno de sus goles. En fin, sabemos el talento que tiene, pero la gente tiene que saber que este grupo tiene suficientemente argumentos futbolísticos para llegar a Qatar, y esperemos que ante Paraguay podamos ver una mejor imagen. Yo confío que así va a ser. No estoy garantizando ninguna victoria, ni mucho menos, pero sí estoy confiando de que este grupo va a demostrar un mucho mejor fútbol de lo que demostró ante Colombia, en Barranquilla, ante una selección de Colombia, Tommy, que yo te decía, para mí, hoy por hoy, Colombia puede estar fácilmente top 3, incluso número 1 en Sudamérica, con Argentina y con Brasil, porque a mí Argentina yo le doy jerarquía por nombres, ¿no? Por fútbol no tanto, la verdad, No, siendo muy... actualmente por Sí. fútbol. Brasil sí sigue demostrando que tiene argumentos futbolísticos en su plantilla, pero Colombia, la verdad que vamos a ver, porque ante Chile creo que va a ser también su prueba perfecta para demostrar si este nivel es un nivel del que sí están capaces de mantener. Y como tú dices, bueno, ya a la hora de la chiquita en cuestiones de mundiales, ya eso habrá que ver en un futuro. Pero de momento en las eliminatorias, este grupo de Colombia nos enfrentamos a quizás una de las mejores selecciones actualmente en Sudamérica. Sí, tal cual, Pedro. Quedas para la despedida. Y El partido contra Paraguay nos va a decir, no nos va a decir tantas cosas, pero lo que sí nos va a decir es cuán perdido o cuán en etapa de iniciación estamos con este proceso de José Peseiro, o cuán cerca vamos a estar de enrumbar a este grupo, a esta selección, a lo que quiere el entrenador para pelear, para competir en estas eliminatorias. Esos dos puntos para mí es lo que nos va a decir el Venezuela-Paraguay de este martes, 6 de la tarde, hora de Venezuela, en el Estadio Metropolitano de Mérida. Tomer Güelles, Pedro Silva, un servidor, para nuestro primer episodio de Enlace Vinotinto. Queremos saber ustedes qué piensan. Por favor, dejen sus comentarios Claro que en la sí. sección de abajo. Aquí lo pueden ver abajito seguramente para los comentarios. Y queremos obviamente intercambiar ideas, intercambiar debates, porque este va a ser el primer episodio de muchos por venir. Atentos, por supuesto, para lo que va a ser ya el post partido, en este caso ante Paraguay, el próximo martes, que estaremos seguramente subiendo nuestro segundo enlace de Enlace Vinotinto, para, valga la redundancia, para lo que va a ser este proyecto de un servidor, Pedro Silva y Tomer Güelles. Lamentablemente no pudo estar con nosotros, como ya hemos anunciado, Eduardo Zaragoza. Ya habíamos dicho que lamentablemente también son fallas técnicas, ¿no, Tommy? Sí, así es, y vamos a buscar tenerlo próximamente. Y ante Paraguay, y atentos que estamos intentando conectar con un invitado, siempre protagonistas, conocedores del juego, para que nos aporten tanto a Pedro y a mí como a todos ustedes. Gracias de nuevo por su atención, y nuevamente, comentarios abajo, comentarios abajo. ¿Les Un gustó? ¿No les abrazo. gustó Venezuela? Un abrazo.